Hola amigos de Saber es Poder. ¿Están preparados para un repaso de 100 preguntas de cultura general? ¡Vamos a jugar! ¿Con qué instrumento se mide la presión atmosférica? ¿Con un tensiómetro? ¿Con un barómetro? ¿O con un anemómetro? Con un barómetro. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? ¿La Bohème, himno a la alegría o la Marsellesa? Es la Marsellesa. ¿Qué animal es el de la imagen? ¿Es una orca albina, un narval o una beluga? Una beluga. ¿Cómo se le llama a la ley del ojo por ojo, diente por diente? ¿Ley de Murphy, ley del talión o ley de la selva? Ley del talión. ¿En qué país está el lago Ness? ¿En Suecia, en Escocia o en Suiza? En Escocia. ¿A qué hace referencia el término meridional? ¿Al norte, al centro o al sur? Al sur. ¿Con qué sobrenombre era conocida Juana I de Castilla? ¿La loca, la desdichada o la católica? La loca. ¿Quién dirigió en 1968 El bebé de Rosemary, en España conocida como La semilla del diablo? ¿Fue Roman Polanski, John Carpenter o Alfred Hitchcock? Roman Polanski. ¿Cuál de estos números gana en el blackjack? ¿El 7, el 11 o el 21? El 21. ¿Qué le ocurre a alguien que padece narcolepsia? ¿Es insensible a las emociones? ¿Se queda dormido en cualquier momento? ¿O no puede parar de reír? Se queda dormido en cualquier momento. ¿Quién es el cantante de la imagen? ¿Es Charles Aznavour? ¿Es Camilo Sesto o es Salvatore Adamo? Es Charles Aznavour. ¿Cuál es el fruto del alfónsigo? ¿El higo, el pistacho o la alcachofa? El pistacho. ¿En qué país está el volcán Teide? ¿En Italia, en Grecia o en España? En España. ¿Cuál es la pasión de un melómano? ¿La miel, los melones o la música? La música. ¿En qué unidad se mide la velocidad de un barco? ¿En kilómetros por hora? ¿En brazas o en nudos? En nudos. ¿Quién escribió Los hermanos Karamazov? ¿Fyodor Dostoyevsky, Anton Chejov o León Tolstoy? Fyodor Dostoyevsky. ¿A qué se dedica la cartografía? ¿A repartir la correspondencia? ¿A estudiar y diseñar mapas? ¿O a tirar las cartas para conocer el futuro? A estudiar y diseñar mapas.
Los Juegos Olímpicos nacieron en la antigua Grecia. ¿Por qué se llamaban olímpicos? ¿En honor a los dioses del Olimpo? ¿Porque se disputaban en la ciudad de Olimpia? ¿O en honor a Olimpia de Epiro, la madre de Alejandro Magno? Porque se disputaban en Olimpia. ¿Cuál es la capital de Eslovaquia? ¿Bratislava, Belgrado o Praga? Bratislava. ¿Cuánto tarda el Sol en dar una vuelta sobre su propio eje? ¿24 horas? ¿Más de 24 días? ¿O en realidad el Sol no gira? Sí, el Sol gira y tarda algo más de 24 días terrestres en su ecuador y casi 28 días en sus polos. ¿Qué instrumento tocaba Frédéric Chopin? ¿La flauta, el violín o el piano? El piano. ¿En qué polo habitan los osos polares? ¿En el polo norte, en el polo sur o en ambos? En el polo norte. ¿De qué nacionalidad es el boxeador Canelo Álvarez? ¿Mexicana, argentina o panameña? Nacionalidad mexicana. Según la Biblia, ¿a qué niño lanzaron en una cesta por el río Nilo? ¿A Jonás, a Noé o a Moisés? A Moisés. ¿Cuál de estos insectos transmite el mal de Chagas? ¿El mosquito, la garrapata o la vinchuca? La vinchuca. ¿Qué es un filatelista? ¿Es un diseñador de alta costura, un coleccionista de estampillas o alguien que afila cuchillos? Es un coleccionista de estampillas. ¿Cómo se llamaba el caballo alado de la mitología griega? ¿Pegaso, bucéfalo o centauro? Pegaso. ¿Cómo se llama el mono de Dora la Exploradora? ¿Jorge el Curioso, Botas o Rafiki? Botas. ¿Cuánto es un cuarto de la mitad de 80, 20, 10 o 5? 10. ¿Qué hay en el centro de la bandera de Egipto? ¿Una corona, un dromedario o un águila? Un águila. ¿Qué ciudad se ve en esta imagen? ¿Nueva York, Edimburgo o Londres? Londres. ¿Qué género musical interpretaba principalmente Carlos Gardel? ¿Jazz, tango o bolero? Era un cantante de tango. ¿En qué país están las líneas de Nazca? ¿En Perú, en Bolivia o en México? En Perú. ¿A qué serie de televisión pertenece esta imagen? ¿La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Walking Dead? Es La Casa de Papel. ¿Cuántas especies de peces se han encontrado en el Mar de la Tranquilidad? ¿Ninguna? ¿Solo una? ¿O más de 2 millones?
Ninguna. Mar de la Tranquilidad es el nombre de una extensa planicie en la Luna. En ese sitio, el 20 de julio de 1969, se posaba la nave Apolo 11. ¿A qué se le llama habitualmente oro negro? ¿Al caviar, al ébano o al petróleo? Al petróleo. ¿Qué componente de la sangre se encarga de transportar el oxígeno? ¿Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas? Los glóbulos rojos. ¿Cómo se llaman los ángulos que miden menos de 90 grados? ¿Cóncavos, obtusos o agudos? Son ángulos agudos. ¿Cuál de estas ciudades no está en China? ¿Shanghái, Seúl o Wuhan? Seúl está en Corea del Sur. ¿Cuál de estos futbolistas nunca ha ganado el Balón de Oro? ¿Neymar, Michel Platini o Luka Modric? Neymar no lo ha ganado nunca. ¿A qué grupo de elementos químicos pertenecen el cloro, el flúor y el yodo? ¿A los halógenos, a los alcalinos o a los gases nobles? A los halógenos. ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras del opio? ¿Rusia y Estados Unidos? ¿China y Reino Unido? ¿O India y Pakistán? China y Reino Unido. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional de los Trabajadores? ¿El 1 de marzo, el 1 de abril o el 1 de mayo? 1 de mayo. ¿Cuál de estas palabras no lleva tilde? ¿Atún, autobús o avestruz? Avestruz. ¿Cómo se llama el pigmento que le da color a la piel? ¿Melanina, queratina o colágeno? Es la melanina. ¿De qué color es el 0 en el juego de la ruleta? ¿Negro, rojo o verde? Verde. ¿En qué disciplina artística brilló Stanley Kubrick? ¿En pintura, en cine o en literatura? Destacó como director de cine. ¿Cómo se dice caballo en inglés? ¿Horse, rabbit o sheep? Horse. ¿Cómo se llamaba el caballo del zorro? ¿Relámpago, tornado o silver? Tornado. ¿De qué país fue presidente Nelson Mandela? ¿De Francia, de Sudáfrica o de Brasil? De Sudáfrica. Si te está gustando el test, agradecería que me dejaras tu like. Así, además de premiar mi esfuerzo, estarás ayudando a que este video llegue a más personas. Muchas gracias. ¿Quién decía, donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba? ¿Era Atila, Gengis Khan o Alejandro Magno? Atila. ¿Cuál es el macho de la oveja? ¿Es el becerro, el carnero o el chivo?
El carnero. ¿A qué película pertenece esta imagen? ¿Casablanca, La momia o Lawrence de Arabia? Lawrence de Arabia. ¿En qué estado de los Estados Unidos podemos visitar el río Yukon? ¿En Minnesota, en Washington o en Alaska? En Alaska. ¿De qué país fue presidente Juan Domingo Perón? ¿De Argentina, de Venezuela o de México? De Argentina. ¿De qué sustancia es el cuerno de un rinoceronte? ¿De marfil, de queratina o de hueso? De queratina, la misma sustancia que nuestras uñas y cabellos. Antes de empezar una carrera de Fórmula 1, los pilotos dan una vuelta previa al circuito. ¿Para qué lo hacen principalmente? ¿Para conocer la pista? ¿Para calentar las gomas? ¿O para exhibirse ante el público? Para calentar las gomas. ¿Cuál de estos términos no tiene relación con los riñones? ¿Rinitis, nefrología o diálisis? La rinitis es una inflamación de la mucosa de las fosas nasales. Según la mitología griega, ¿cuál fue la primera mujer? ¿Lilith, Helena o Pandora? Pandora. ¿En qué país está el llamado Puente Dorado que se ve en esta imagen? ¿En Vietnam, en India o en Nepal? En Vietnam. ¿De qué color es el luto en China? ¿Negro, blanco o anaranjado? Blanco. ¿Cómo se llamaba este personaje de Chespirito? ¿Botijas, Chaparrón Bonaparte o Chompiras? Es el Chompiras. ¿Cuál es la capital de Filipinas? ¿Nicosia, Manila o Tirana? Manila. ¿Cuál de estos materiales no figura en la tabla periódica? ¿El acero, el titanio o el arsénico? El acero, porque no es un elemento puro, sino una aleación de hierro y carbono. ¿A qué animales se los llama quirópteros? ¿A los pterodáctilos, a los murciélagos o a las mariposas? A los murciélagos. ¿Qué personaje entraba a una cueva diciendo «Ábrete sésamo»? ¿Ali Baba, Robin Hood o D'Artagnan? Ali Baba. ¿A qué planeta se lo llama lucero del alba? ¿A Venus, a Mercurio o a Marte? A Venus. ¿En qué continente está la Polinesia? ¿En Europa, en Oceanía o en América? En Oceanía. ¿Qué es un buhonero? ¿Es un vendedor ambulante de baratijas? ¿Un entrenador de aves rapaces? ¿O un abogado sin ética profesional? Un vendedor ambulante de baratijas.
¿Cómo se llaman los ángulos que miden más de 90 grados pero menos de 180? ¿Convexos, obtusos o agudos? Obtusos. ¿Cuántos gramos de pólvora contiene aproximadamente un cartucho de dinamita? ¿40 gramos? ¿400 gramos? ¿O en realidad no contiene pólvora? La dinamita contiene nitroglicerina. ¿Cuál de estos artistas nunca cantó en The Beatles? ¿Mick Jagger, Paul McCartney o John Lennon? Mick Jagger. ¿Cuál de estas epidemias fue la más devastadora de la historia? ¿La peste negra, la viruela o la plaga de Justiniano? La peste negra, que en el siglo XIV terminó con la vida de entre 75 y 200 millones de personas. ¿De qué país es el exfutbolista René Higuita? ¿De Ecuador, de Perú o de Colombia? Fue un arquero o portero de Colombia. ¿En qué parte del cuerpo está el músculo romboides? ¿En el abdomen, en la cabeza o en la espalda? En la espalda. ¿Cómo se llama el asesino en la película Viernes 13? ¿Jason, Jack o Freddy? Jason. ¿En dónde está el Canal de la Mancha? ¿Entre España y Marruecos? ¿Entre Francia y Gran Bretaña? ¿O entre Cuba y la Española? Entre Francia y Gran Bretaña. ¿Quién protagonizó El Lobo de Wall Street? ¿Brad Pitt, Leonardo DiCaprio o Johnny Depp? Leonardo DiCaprio. ¿Con cuántos dados se juega a la canasta? ¿Con 2? ¿Con 5? ¿O en realidad no se juega con dados? La canasta es un juego de naipes. ¿Cuántos párpados tienen los cocodrilos? ¿3? ¿Solo 1? ¿O no tienen párpados? Los cocodrilos tienen 3 párpados. ¿A qué red social se le cambió el nombre en 2023 y ahora se llama X? ¿A Facebook, a Instagram o a Twitter? A Twitter. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre Julio Cortázar es falsa? ¿Nació en Argentina? ¿Amaba a los gatos? ¿O es autor del cuento Casa Tomada? Julio Cortázar nació en Bélgica. ¿Cuál es el mar más contaminado del planeta? ¿El Mar Negro, el Mar Mediterráneo o el Mar Caspio? El Mar Mediterráneo. ¿Quién es la escritora de la imagen? ¿Es J.K. Rowling, Isabel Allende o Rosa Montero? Es la chilena Isabel Allende. ¿Qué filósofo fue condenado a beber cicuta por negar la existencia de los dioses de Atenas? ¿San Agustín, Platón o Sócrates? Sócrates. ¿Cuál es la familia Monster? Opción A.
¿Qué género musical interpretaba Camarón de la Isla? ¿Flamenco, cumbia o blues? Fue un cantaor de flamenco. ¿Cuál de estas mujeres fue pareja de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Frida Kahlo o George Sand? Simone de Beauvoir. ¿Qué profeta fundó el Islam? ¿Martín Lutero, Buda o Mahoma? Mahoma. ¿A cuál de estas palabras le falta la tilde? ¿Fue, examen o búho? Búho. ¿Qué son Syrah, Merlot y Tempranillo? ¿Son tipos de quesos, tipos de vientos o tipos de uva? Son tipos o variedades de uva. ¿Qué color predomina en la bandera de Portugal? ¿El verde, el rojo o el amarillo? El rojo. ¿Cuánto es 130 por 20? ¿1300, 1600 o 2600? 2600. ¿A qué país se lo llama la Tierra de Hielo y Fuego? ¿A Finlandia, a Argentina o a Islandia? A Islandia. ¿Quién esculpió el discóbolo? ¿Donatello, Rodin o Mirón? Mirón, escultor griego del siglo V a.C. ¿Cómo se llama el ácido que inyectan las hormigas al morder? ¿Ácido ascórbico, ácido fórmico o ácido muriático? Es el ácido fórmico. ¿A cuál de estos órganos afecta un glaucoma? ¿Al hígado, al cerebro o al ojo? Al ojo. El dicho dice que el diablo sabe por diablo, pero su casa es un infierno y no necesita colegio, o pero más sabe por viejo. El diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. ¿Cuál es el Doberman? Opción A. ¿De qué país es actualmente presidente Nayib Bukele? ¿De El Salvador, de Egipto o de Turquía? De El Salvador. ¿En qué ciudad se encuentra la Estatua de la Libertad? Esta es la pregunta bonus y será sin opciones. Si sabes la respuesta, déjala en la caja de los comentarios. Ayúdame dando like a este video y suscríbete si todavía no lo has hecho. Aquí te dejo otras trivias para que sigas jugando y aprendiendo. ¡Que te divierta!